de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. En Alimentación y Bienestar acá en La Tisana, en Globovisión, siempre intentamos mantenernos actualizados con la información que sale de primera mano en el ámbito científico y, por qué no, en el ámbito nutricional. Es importante siempre delimitar no solamente nuestros consumos, sino a través de ellos mantenerlos lo más saludable posible sin caer, evidentemente, en los desequilibrios que pueden producir supresiones que son básicamente innecesarias. Pero, sin embargo, la ciencia siempre determina o delimita que sí, que no, y es por eso que el día de hoy vamos a hablar del colorante número 5. El pasado 15 de enero, la FDA, que es la Agencia de Administración de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos, quien dicta una pauta en reglas generales no solamente para la industrialización, pero también para la indicación de algunos fármacos o medicinas, alimentos, como dice obviamente sus siglas, Administración de Drogas y Medicamentos, el pasado 15 de enero emite una orden para revocar la autorización del uso del colorante rojo número 3 como una cuestión de ley, basado en una cláusula de la Ley Federal de Drogas, de Administración de Drogas y Alimentos, que tiene que ver con, no solamente con medicamentos, sino tiene que ver con cosméticos, tiene que ver con alimentos procesados, con vitaminas, con una gran cantidad de cosas. En este particular, la FDA establece que no se permitirá el uso como aditivo de este colorante, que es bastante conocido, del rojo número 3, para la colocación o la administración en alimentos básicamente y medicamentos. Ahora bien, normalmente, ¿qué es el colorante número 3? Para que lo tengamos claro, es un colorante sintético hecho, algunos estudios dicen que es a base de petróleo, pero aquí está lo importante. Normalmente, si yo sé que algo es a base de derivado de petróleo, díganme ustedes que no lo es probablemente. Todo lo que comemos es industrializado, es normalmente procesado. Ahora bien, este colorante, que es eritrocina, se dice que es un derivado del petróleo, pero básicamente es un colorante totalmente artificial que tiene muy poca implicación desde el punto de vista metabólico, que tiene muy poca implicación desde el punto de vista calórico inclusive, y que su carga es muy traza. Cuando hablo de su carga muy traza, es que la carga que se coloca para poder colorear algún tipo, bien sea, repito, de alimento o de algún tipo de proceso, tiene que ver con esto, tiene que ver con una muy, pero muy pequeña cantidad. Entonces, no es más que un colorante sintético que se adhiere o se añade a algunos alimentos ya procesados, algunas bebidas, sobre todo bebidas energéticas, bebidas que tienen ese color particular, gaseosas. Es decir, hay una infinidad de cosas que bajo esta prohibición, y lo vamos a ver más adelante, realmente tendrían que desaparecer del mercado. Desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista mercadológico, no parece sencillo esta decisión. ¿Por qué se prohíbe su uso? Normalmente se prohíbe su uso básicamente en razón de una cláusula del ENEI que fue promulgada en el año de 1960, y esto como una parte de una enmienda de esa ley que le prohibía a la FDA la autorización de poder usar este tipo de aditivos o este tipo de adicionantes desde el punto de vista de color, y existen algunos otros, el amarillo, el azul, a cualquier tipo de producto alimentario, bien sea también como medicamentos, como vitaminas. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que este colorante puede inducir el cáncer en humanos o animales. Es decir, cuando la FDA determina que un producto puede ser nocivo tanto para animales o tanto para humanos, bien sea animales en caso de experimentación en estudios longitudinales, pues por supuesto allí tiene la capacidad y la autoridad para prohibir el uso básicamente de este producto. ¿Qué pasó? Que en el año 2022 se crean dos estudios muy particulares, y en uno de ellos se dice que el colorante rojo número 3 produce cáncer en ratas macho, y de allí el tercer elemento de la lámina de apoyo que tengo el día de hoy, si realmente produce o no produce cáncer. Pues los estudios que están referenciados inclusive en la página de la FDA dice que el cáncer se produjo en ratones machos del estudio que fue partícipe para poder dar esta conclusión. Significa que no está determinado hasta el día de hoy que pueda producir cáncer en humanos, que tiene algunas afectaciones desde el punto de vista metabólico, ya se lo decía anteriormente, alteración del apetito, desinhibición probablemente de la palatabilidad o los sabores, desórdenes metabólicos endocrinológicos, tal es el caso del desequilibrio del perfil tiroideo. Sí, es cierto, pero en humanos no se ha demostrado que produce cáncer. Ahora, como la FDA tiene la prohibición por causa de ley de decir
Si un elemento produce cáncer en animales o en humanos, yo debo prohibirlo y sacarlo del mercado. Es por eso que el 15 de enero se da básicamente esta prohibición. ¿Qué debemos vigilar a partir de ahora? La FDA ha determinado, además, que a partir de este momento todos los productos en su etiquetado tienen que revelar de manera directa que tienen colorante número 3. Ahora, el detalle de esto es que se le dio un tiempo promedio hasta el 2027 y enero del 2028 para que la industria farmacológica, sobre todo la industria alimentaria, cambien, bien sea porque sustituyan este colorante por otro o simple y llanamente lo omitan. Es decir, tienen alrededor de 2 años o 3 años, y fíjense que les decía al inicio de este segmento lo complicado que puede ser para la industrialización de una gran cantidad de cosas, eliminarlo de por sí. Y hay un margen de error de más o menos 3 años para que nosotros decidamos si lo consumimos o no lo consumimos. Importante que realmente existe algún peligro en el consumo tras el consumo de este colorante. La FDA estima que no se usa tan ampliamente en alimentos y medicamentos, que las cantidades son muy pequeñas en comparación a otros colorantes que también están certificados y que están basados en la misma información que además está disponible en todas las bases de datos de etiquetados de productos alimenticios, inclusive de terceros. Los sitios web de los fabricantes y de otros alimentos normalmente tienen muchísima información que han publicado y que esos datos de certificación están dados además por la FDA. Lo importante de todo esto es nosotros poder no englobarnos en un comentario o en quizás en una certificación que no nos atañe como humanos. Es importante siempre manejar toda una cantidad de cosas que nos permitan estar saludables, pero ya pasó en años anteriores, inclusive con la Organización Mundial de la Salud, cuando se dijo que algunos productos subderivados de la carne o de algunas proteínas animales producían cáncer. Cuando leímos el estudio digamos, in situ o en específico, era derivados tipo B, C, es decir, el subderivado del subderivado de una carne que tenía incidencia en un pequeño estudio donde se demostró que tenía cáncer colorectal. No estoy diciendo con esto, y que quede claro acá en Alimentación y Bienestar y acá en Globovisión, muy responsablemente, que vamos en contra de lo que dice la FDA. Lo que estamos tratando es de introducir un punto informativo donde nosotros segmentemos la información de manera adecuada y de manera correcta. Es decir, se demostró que el colorante número 3, y por eso se prohíbe, produce cáncer en ratas. La FDA dice que si produce cáncer en animales y en animales puede producirlo en humanos a muy largo plazo y por eso lo saca del mercado, pero no está demostrado que produzca cáncer en humanos. Espero que haya quedado suficientemente claro. Queda a tu potestad leer el etiquetado nutricional adecuadamente y de acuerdo a eso tú elegir qué comer y qué no comer. Industrialmente va a ser un proceso bastante complicado. No caigamos en la alarma de quitarnos cosas. ¿Por qué? Porque inclusive los lápiz labiales que usan las damas tiene colorante número 3. Bebidas en infinidad de cosas desde el punto de vista procesado tienen colorante número 3. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que estamos comiendo en el común denominador que tienen este colorante y no por eso todos vamos a sufrir de cáncer. Así que bueno, recuerden que para esta y otras informaciones pueden seguirme a través de mis redes sociales, @DomingoPorras en Instagram, de allí los va a llevar al resto de las redes y este material va a quedar colgado en la cuenta de YouTube de